Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema que empezamos la semana pasada, que es las señales antes del fin. El tema de la semana pasada se llamó así, precisamente, señales antes del fin, y vimos porque ese era el título que tenía la Reina Valera. Pero ahí en el mismo estudio llegábamos a la conclusión que, de acuerdo con las palabras del Señor Jesús, precisamente lo que Jesús decía es: estas no son señales antes del fin, porque habíamos visto que siempre nos guiamos viendo cuando dicen que hay guerras, que hay rumores de guerra, que hay pestes, todas esas cosas, enseguida las interpretamos como señales antes del fin. Pero el Señor Jesucristo, cuando está diciendo, ahí claramente dice, exactamente, dice, pero este aún no es el fin, así que no se desesperen. Ahora ya entraríamos en la segunda parte, que acá sí da una señal muy importante que se llama, el tema de la enseñanza de hoy se llama la abominación desoladora, se llama. Este seguramente lo han escuchado. Eh, y es un tema un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en Mateo qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto. ¿Cuál es la verdadera o la correcta interpretación de lo que dice el Señor Jesús? Porque muchas veces este tipo de enseñanzas las podemos escuchar en predicaciones, a mí me ha pasado, ¿no? De tomar enseñanzas sobre el fin de los tiempos, sobre el Apocalipsis, pero están un poco parcializadas porque solamente toman un versículo y el contexto es como que no apoya mucho esa teoría sobre el fin de los tiempos. Bueno, este de la abominación desoladora precisamente puede llegar a ser un tema así. Versículo 14 dice, perdón, Mateo 24, no dije el... 24. Mateo 24 ya estamos, sí. Versículo 14 es el final de la enseñanza anterior. La enseñanza anterior vimos desde el versículo 1 hasta el 14, más bien hasta el 13, precisamente vemos todas estas señales que el Señor da diciendo precisamente: no desesperen, esto no significa todavía que es el fin. Pero el versículo 14 sí nos da la verdadera señal, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando dice entonces vendrá el fin, concluíamos la semana pasada que no quiere decir que entonces se acabó todo. No, no. Entonces vendrá lo que se llama el apocalipsis, el principio del fin o el fin de los tiempos. A eso se refiere. Exactamente. Así que hoy empezamos en el versículo 14 simplemente para retomar lo de la semana pasada. Aquí como les decía recién, es el fin de el principio del fin de los tiempos. La señal más grande, había dos señales que habíamos visto la semana pasada, las dos señales más grandes que había sobre el fin de los tiempos no son los terremotos, no son las pestes, porque todas estas cosas han pasado desde siempre. Lo que sí es una señal del fin de los tiempos es, la segunda, más importante, es que el amor de muchos se enfriará. Esa es una señal importantísima, pero la señal más grande es la que acabamos de leer, que el Evangelio de Dios va a ser predicado hasta el fin de la tierra, ¿sí? Y hoy en día, hablábamos con mi esposa precisamente de esto, ¿no? De que hoy en día, aún a lugares donde no llega gente predicando directamente, tenemos una herramienta que está llegando a todos lados, y es el internet, y son las redes sociales. Y aunque sea, a mí me pasa muchas veces que abrís cualquier plataforma, sea Facebook, Twitter, TikTok, lo que abras, y casi siempre encontrás YouTube, siempre encontrás predicaciones, siempre encontrás personas dando un pequeño mensaje. A mí me sorprende la cantidad de cristianos que hay en redes sociales, que si bien uno lo ve obviamente como una herramienta distractiva al celular, pero sin embargo algunas personas lo usan bien. Y así que aún hasta lugares donde no llega la palabra de Dios, personas físicamente no pueden llegar, por medio de internet está llegando la palabra de Dios de todos modos. O sea, se está siendo predicada como sea, está siendo predicada la palabra de Dios. Tal vez no sería lo ideal, pero la palabra de Dios está siendo predicada igual. Bien, vamos a leer todo el fragmento entero desde el versículo 15 hasta el versículo 22, que es el fragmento que vamos a ver hoy.
Y acá, como veíamos la semana pasada, era como la introducción a lo que no eran señales antes del fin, pero acá sí el Señor empieza a hablar de una señal clara, después de decir, y entonces vendrá el fin, en el versículo 14, en el versículo 15 dice, por tanto, o sea, significa, así que, como diciendo acá, ahora sí les voy a dar una señal sobre el fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen niños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Bien, este es un pasaje complicado de leer, pero también complicado de entender, ¿no? Sobre todo si no se tiene la información correcta alrededor de este pasaje. Yo ahora mientras lo leía nuevamente, que ya lo leí varias veces hoy, encontraba otra parte más donde decía, wow, este versículo ahora que me acuerdo también lo hemos usado mal en otro momento, ¿no? De este pasaje precisamente han salido muchas teorías y muchas hipótesis que poco o nada tienen que ver con lo que Jesús está predicando, ¿sí? En el versículo 15, lo leamos rápidamente, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel. En el versículo 15 Jesús nos habla de un evento histórico específico, ¿sí? Algo que pasó. Cuando Jesús lo dice esto, es algo que ya pasó para él, pero era algo que iba a pasar nuevamente, que es este evento es lo que se conoce como la abominación desoladora. Vamos a leer a qué se refería, porque acá el Señor Jesús dice la abominación desoladora de que habló Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Si tienen la Reina Valera, ahí seguramente les salen los versículos que son. Daniel 9:27, lo vamos a leer rápidamente. Ahí unos libros antes del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esta es otra de esos versículos que se usa, se entiende que habla del fin de los tiempos, pero también está hablando de una profecía específica de algo que ya pasó. Dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un pasaje bastante oscuro, bastante poco de entender, ¿no? Bastante difícil de entender, pero ya lo vamos a ver a continuación. Ahora, Daniel capítulo 11, dos capítulos adelante. Versículo 31. Oh, gracias, hermano. Muchas gracias. Bien. Daniel 11, 31. Dice 11. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y un poquito más adelante, el 12:11, Daniel 12, versículo 11, está la tercera y última referencia a esto. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, aquí tenemos una de esas partes, como les decía, complicadas de entender, ¿no?
Para entender estas palabras de Jesús cuando habla de este tema, primero tenemos que entender que esto es una profecía barra advertencia muy específica para el pueblo de Israel. No es una advertencia para nosotros, para los cristianos. Por eso cuando se toman versículos de este pasaje que acabamos de leer, que es toda una unidad y se utiliza para el fin de los tiempos, hay que tener cuidado, porque no está hablando de la iglesia de Cristo. ¿Por qué habla de Israel y no de la iglesia de Cristo esta parte? ¿Por qué la primera parte sí y esta parte no? Porque en la primera, si entendemos el orden en el cual habla el Señor cuando dice entonces vendrá el fin, o sea, el fin de los tiempos, empieza el Apocalipsis, empieza la tribulación y gran tribulación, la iglesia ya no estaría más acá en la tierra. Como lo hemos visto en Apocalipsis, se habla de la iglesia de Cristo en el capítulo 1, 2 y 3, y a partir del capítulo 4 no se vuelve a hablar de la iglesia de Cristo, se menciona solamente al pueblo de Israel, a las naciones, a los moradores de la tierra, y recién como en el capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero, que ahí se entiende que está esta multitud de gente ahí junto al Señor. Entonces, por eso es una profecía específica para el pueblo de Israel y para los judíos. ¿A partir de qué versículo sería específico para Israel? ¿En Apocalipsis? ¿O desde Apocalipsis? No, estoy hablando de de esto, hasta la parte de la iglesia es hasta el capítulo 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hasta ahí estamos hablando de la iglesia en la tierra, ¿ok? Pero ahora esta segunda parte de esta profecía sobre el fin de los tiempos que sale del Señor, ahora ya se dirige específicamente a Israel. Y ahora vamos a ver el por qué esto, ¿no? Bueno, ¿qué es la abominación desoladora? Es una profecía de triple cumplimiento. Para los que están anotando, profecía de triple cumplimiento. Es una profecía que ya se cumplió 2 veces. Cuando el Señor Jesús la dijo, ya se había cumplido una vez. Luego en el año 70 se cumplió por segunda vez y la tercera vez que se va a cumplir va a ser en el final de los tiempos. ¿Cuándo se cumplió por segunda? Ahora les dicto bien. La primera fue en el año 167 a.C. Primero que nada vamos a la palabra abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? Es algo terrible, es algo desagradable, algo que te da asco. Es algo cuando la palabra del Señor dice que Dios abomina algo, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es una cosa que le causa repulsión al Señor, ¿no? Bueno, precisamente cuando algo abominable es algo totalmente desagradable, despreciable y desoladora, o sea, que causa desolación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te causa desolación? Por ejemplo, cuando vas en Córdoba o en Buenos Aires y ves los niños tirados en la calle pidiendo plata. Porque sabes que no podés hacer nada. Es una situación terrible, es algo que te causa desolación, te causa una tristeza, una angustia y no puedes hacer nada al respecto. ¿Sí? Es algo que ya está, que no podés hacer absolutamente nada. Es como quien dice, ya llegó el desastre máximo, ¿no? Bien, eso para que entendamos la frase, abominación desoladora. La primera pasó en el año 167 antes de Jesucristo, cuando el rey o emperador, no sé bien qué sería, Antíoco Epífanes IV, también se le llamaba Epífanes el Loco, entró a Jerusalén, tomó Jerusalén, entró al templo de Dios y en el lugar del sacrificio, en lugar de ofrecer un cordero como mandaba el libro, la palabra del Señor, ofreció al dios Zeus, ofreció un cerdo. Eso fue para los judíos, para los israelitas que estaban viviendo ese momento, fue una abominación desoladora. Fue algo que les causó, como quien dice, ya está todo perdido. Ya está todo perdido. Habían tomado la ciudad, no solamente la ciudad, tomaron el templo. Por eso dice el Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo, ¿no? Bueno,
Acá el Señor Jesús hace referencia a lo que dijo Daniel, pero está diciendo que nuevamente va a volver a pasar. Esto fue un evento terrible. Ahora vamos al segundo evento. El segundo evento pasó en el año 70 después de Cristo, con el emperador Vespasiano, se llamaba el emperador, que mandó a su hijo Tito, sería el príncipe, lo mandó a tomar Jerusalén. Ahí no tenemos específicamente qué fue lo que pasó dentro del templo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante por qué lo digo así. Vespasiano se llamaba. Vespasiano, con B corta. Vespasiano. Ese era el emperador, pero el que tomó la ciudad de Jerusalén fue Tito. Entró y obviamente destruyeron el templo y causaron precisamente la desolación que se vio en Israel hasta hace 70 y algo de años cuando fue restaurado, ¿no? Desde entonces nunca más se pudo habitar Jerusalén. A este evento precisamente se refería el Señor Jesús que iba a pasar. Recordemos que, si volvemos atrás, el Señor Jesús lo habían rodeado los discípulos y le preguntaron: Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y ahí fue que Él les advierte: ojo, que nadie los engañe, va a haber terremotos, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. ¿Sí? Le empieza a hablar hacia la iglesia. Pero ahora les habla directamente esta profecía del fin de Israel. Literalmente el fin de Israel fue durante muchísimos años. Leemos el versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué pasó tanto en la época de Antíoco Epífanes en 167 a.C.? ¿Qué época sería esta? Estas son los 300 o 400 años de silencio, ¿no? Después de que el Señor le habla a Zacarías, a Malaquías, los últimos profetas que les habla, luego durante 400 años hay lo que se llama el silencio de Dios. Ya Dios no se vuelve a comunicar hasta luego cuando aparece Juan el Bautista. Y en este tiempo se levantaron los que se llamaban los macabeos. Precisamente los macabeos se levantaron por esto que vieron que pasó en el templo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en el templo de Dios? Bueno, llegó a deteriorarse tanto la moral, la espiritualidad del templo, que ya en el templo no se estaba haciendo lo que Dios mandaba. Y este emperador presentó una ofrenda totalmente abominable delante de Dios. Ahora, en los tiempos de Jesús, ¿qué estaba pasando? Más o menos lo mismo, no con un cerdo. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor cuando entró al templo? Tuvo que sacar exactamente, porque dice el Señor: mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Hoy le hablaba con Carla, ¿no? Y le digo: ¿te das cuenta lo que significa que estaban los cambistas? ¿Viste que dice estaban los cambistas? No solamente vendían las ovejas, las vacas, estaban los cambistas. O sea, imagínense entrar a una iglesia y que hay un localcito que dice dólar 495 y podés comprar dólares. Una locura sería. Bueno, eso es lo que el Señor vio cuando entró al templo, a la casa del Dios viviente. Una cosa aberrante. ¿Qué es la abominación desoladora para Dios? Cuando se deja de adorar a Dios en el templo de Dios y se empiezan a presentar ofrendas inmundas a dioses extraños. Versículo 16 al 18 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí el Señor les está dando una advertencia de algo que iba a pasar, que fue precisamente lo que pasó en el año 70 después de Cristo. No tengo idea porque la verdad no encontré información de qué es lo que estaba pasando en el templo exactamente, pero hubo una advertencia de Dios antes de que llegara el emperador Tito a tomar la ciudad. Le dice el Señor Jesús: cuando ustedes vean que en el templo, en el lugar santo, se está contaminando, ¿sí? Cuando ustedes vean la abominación desoladora, que en los tiempos de los macabeos fue el cerdo sacrificado ahí, pero en los tiempos de Jesús pudo haber sido otra cosa, sobre todo corrupción moral, corrupción económica, ¿no? Que ya la casa del Señor se había convertido, como dice el Señor, en una cueva de ladrones. El Señor Jesús les dice: cuando ustedes vean eso, corran, huyan. Por eso les dice:
los que estén en Judea, los que anden ahí por la zona, váyanse a los montes, huyan a las montañas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacían en la antigüedad para tomar una ciudad? No es que entraban solamente con espada y entraban a matar gente, no, la sitiaban, la cerraban de afuera, ¿sí? No dejaban que nadie entre ni salga, ¿y qué pasaba? La gente moría de hambre, porque no podían salir a buscar agua, no podían salir a tomar, a buscar, a cazar alimentos, a comprar, a vender, literalmente morían de hambre, a tal punto, que cuando empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, se habían comido todas las provisiones, se habían comido todos los animales que quedaron encerrados en la ciudad, ¿qué empezaba a pasar? Se empezaban a comer los cadáveres, se empezaban a comer entre ellos. La desesperación, uno dice, no, yo nunca podría hacer eso, pero la desesperación de hambre, después de meses y meses de no tener comida, uno realmente nunca la experimentó y espero nunca la experimente, ¿no? Pero sin embargo, en esos momentos pasan las peores atrocidades. ¿Por qué pasó esto? Porque en el templo de Dios se había dejado de la adoración de Dios y se presentaban ofrendas inmundas, en lo que se supone que era el lugar santo. Esto era el juicio de Dios hacia Israel, hacia Jerusalén e Israel completo, por haber rechazado precisamente al Mesías. Y fíjense la urgencia con la que les habla, ¿no? Les dice, el que esté en Judea, corra a las montañas. No vuelvan a la ciudad. Si cuando ustedes vean, se enteren que en el templo ya se depravó completamente, en la casa de Dios se depravó completamente, vuelen, corran urgentemente de esa ciudad porque ya está llegando el juicio. Significa que ya venían las tropas romanas a tomar la ciudad. El que esté en la azotea, esta parte me causa gracia porque es tremenda. El que esté en la azotea, tenemos que entender que los techos de antes eran más bajitos, ahora los hacemos muy altos porque son de losa, ¿viste? Y da mucho calor. Pero en los tiempos de antes estaban más o menos ahí en el dintel, ahí en la puerta, ahí nomás, ¿cómo se llama? En la altura de la ventana de la puerta, los 2 metros ya se ponía el techo, ¿no? Entonces los tejados no eran tan altos como ahora, algunos, ¿no? Algunos sí. Entonces dice, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. O sea, literalmente le está diciendo, saltá del techo y salí corriendo. ¿Se entiende? El que esté en el techo, no bajes, no bajes, corre. Cuando te enteres de eso, ya viene el juicio de Dios. Ya viene ¿cómo se llama? El imperio romano a tomar la ciudad y en cuanto cierra la ciudad, no tenés forma de escapar. ¿Sí? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso era la advertencia. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ni siquiera eso. Cuando te enteres que están viniendo, como diríamos en cordobés, tómatela. Corre, volá, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Eso es lo que le estaba diciendo, una urgencia de huir. Versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Este también es uno de los pasajes que yo lo he escuchado tergiversado, ¿no? Con respecto al fin de los tiempos. Primero que nada, ¿a qué se refiere? Bueno, imagínense lo que sería tener que huir con niños, ¿no? Si uno puede salir corriendo a las apuradas, ¿cómo corres con 3 chicos, con 4 chicos, con 5 chicos? En aquellos tiempos se tenían muchos hijos. ¿Cómo corres con todos tus niños? ¿Sí? Y dice, ¿cómo corres las que están embarazadas? La embarazada no puede correr. La embarazada no puede correr, corre 10 metros y queda fusilada. No, por eso dice, ay, como diciendo, pobres de las que estén con niños en aquellos tiempos. ¿Y por qué este ay? ¿Por qué este dolor? Porque ese ay significa dolor de parte del Señor. Porque él, obviamente, esto era un juicio y tristemente ese pueblo se merecía ese juicio. Pero al Señor le dolía. No solamente porque iban a tener que correr despavoridas. Esas, las que lograron escapar corriendo con los niños desesperadas, son las que mejor la pasaron. Las que peor la pasaron son las mujeres que se quedaron con los niños adentro de la ciudad. Porque imagínense si uno se desespera, a veces cuando llega el mediodía y empiezan, tengo hambre, papi, tengo hambre, que me comprame algo, y ya te desesperás porque ya desayunaron, pero ya les agarra hambre. Imagínate días y días y días de no hay comida y no puedes hacer absolutamente nada. Y ese es el menor de los males dentro de la ciudad.
porque cuando ya empezaban a enfermar los niños, esto pasó, literalmente pasó así, en la historia lo dice así, no está en la Biblia, pero está en la historia. Los niños enfermaban, morían y muchas madres se terminaban comiendo a sus propios hijos. Esto ya pasó. En Segunda de Reyes, capítulo 6, también fue sitiada la ciudad y pasó exactamente eso. Había dos madres discutiendo de que se habían comido un hijo y que al día siguiente la otra no lo quería entregar. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano cuando está desesperado? ¿No? A veces decimos, no, a mí no me pasaría nunca eso. Pero realmente no tenemos idea hasta qué punto podemos llegar. Eso se refiere a ese tiempo. Exactamente. Y acá viene la explicación con respecto a qué se suele decir. Yo he escuchado, y lo he creído durante mucho tiempo porque lo he escuchado así, que este versículo se refería a que cuando el Señor venga, como se vaya a llevar a los cristianos y se va a llevar a los niños, las que estén embarazadas, el Señor les va a arrancar el bebé del vientre. No hay una referencia a eso en la Biblia. Yo nunca lo había escuchado eso en la Biblia. No lees una referencia a eso en ninguna parte. Solamente se usa este versículo, pero si lo prestamos atención, no está hablando del arrebatamiento. No está hablando del arrebatamiento. No tengo ni idea cómo va a ser cuando la venida del Señor, pero este pasaje no está hablando de eso. Está hablando de la terrible situación que iban a vivir cuando el Imperio Romano viniera de parte de Dios, nos guste o no nos guste, de parte de Dios venían a impartir justicia, ¿sí? Aunque ellos lo hacían por egoísmo propio, pero era Dios el que permitió eso para traer la justicia contra Israel. Así que ese es el primer pasaje que tenemos que tener cuidado porque no dice eso. Si hemos escuchado eso, no se refiere a eso. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y acá vemos un poquito más claro por qué se refiere al pueblo de Israel, porque a la mayoría del mundo, ¿de qué nos importa que sea día de reposo? Si nosotros no cumplimos el día de reposo, somos gentiles, somos los que no somos judíos. ¿En qué nos afecta? No, porque este versículo específicamente es para los judíos de ese tiempo. ¿Por qué en invierno? Bueno, porque en invierno dice que había muchas lluvias invernales en esa zona y una de las formas de escapar era por medio del río Jordán. En verano estaba un poco seco, pero en invierno estaba lleno y encima helada el agua. Así que era muy complicado huir por ahí. Y me interesa mucho esto, ¿no? Y en día de reposo. ¿Por qué? Porque los judíos más ortodoxos considerarían que correr más de 1 kilómetro sería violar contra Dios el día de reposo. Ellos eran muy estrictos con el día de reposo. Y de verdad sentían que estaban faltando al Señor si no lo cumplían. Entonces, imagínate, tener que salir corriendo con bolso y todo, y encima en la conciencia de ellos les pesaba decir, estoy violando, Dios me va a castigar porque estoy violando el día de reposo. No es que fuera importante el día de reposo en ese sentido, porque ya el Señor había cumplido en ese momento, pero los judíos que estén viviendo en ese momento lo iban a tomar como que estaban fallándole al Señor. Y terminamos ahí, versículo 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nuevamente, otro pasaje que solemos entender que la tribulación, antes de que venga el Señor, va a ser terrible y todo va a estar mal, y no está hablando precisamente de la gran tribulación de Apocalipsis. Está hablando de este evento específico. El Señor no se salió de contexto para hablar de otro tema. Está hablando de esta situación que iba a vivir el pueblo de Israel. Y cuando dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, bueno, es como que un poco exagerado, a lo mejor parece, ¿no? Pero los historiadores de aquella época dicen que lo que vivieron el pueblo de Israel encerrado, los judíos específicamente, encerrados, ¿saben cuánto duró ese sitio? Normalmente los sitios duraban, si la ciudad estaba más o menos aprovisionada, podían durar hasta 1 año o 2 años, depende de si justo cruzaba un río por el medio de la ciudad, zafaron porque tenían para tomar agua, entonces podía durar mucho más el sitio. Ahora, el sitio de Israel duró 5 meses, que fue considerado un sitio súper corto, porque lo que hacían era sitiar la ciudad, se ponían alrededor y nada, y se quedaban ahí esperando a ver quién salía, lo mataban. Y el que quería entrar no lo dejaban entrar. Entonces dice que fue un sitio para el estándar de la época
bastante corto, 5 meses. En 5 meses ya no daban más. ¿Y saben qué terminó pasando? Los que quedaban adentro, para no entregarse al Imperio Romano, se terminaron matando entre ellos. Los pocos hombres que quedaban se terminaron matando entre ellos mismos. Entonces, específicamente, este pasaje está hablando de eso. Entonces dice, orad que vuestra vida no sea en invierno ni cosa. Dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido en el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y acá está exactamente lo que yo les decía. Otro pasaje que nuevamente se ha predicado, en mi opinión, mal, de que el final de los tiempos, los días van a ser cortos y no sé qué cosa. Bueno, no, está hablando de que precisamente un sitio podía durar hasta 12 meses, depende de la provisión, pero terminó durando menos de la mitad, terminó durando solamente 5 meses. El sitio fue acortado literalmente, dice, por causa de los escogidos, porque seguramente los que estaban dentro del sitio, había seguramente cristianos predicando, seguramente no, había cristianos predicando, y afuera del sitio, ¿qué había? Cristianos orando. ¿Sí? Entonces, a causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acortados, porque si no fuera por eso, nadie sería salvo. Y no se refiere acá a la salvación. ¿Sí? Otro tema que también lo hemos escuchado mal, de que si no fuera porque cuando venga el anticristo todo va a ser tan terrible que los cristianos van a dejar de ser cristianos, entonces muchos no van a ser salvos por eso. No, no está diciendo eso. Sobrevivieron algunas personas, muy pocas. Por causa de esos escogidos, el Señor permitió que se acortara el tiempo de esa tribulación que vivió Israel. Pero nuevamente repito, es una profecía específica para ese tiempo porque se dirige, vemos en esos detalles que hablan de Jerusalén. Está hablando de esa ciudad en particular y sobre todo cuando dice lo de el día de reposo. Yo pensaba cuando veía que dice que roguemos que no sea en invierno. Digo, bueno, pero por más que yo ruegue que no sea en invierno acá, del otro lado del mundo va a ser invierno, porque cuando acá estamos en invierno, del otro lado está en verano. Claro, porque si lo vemos parcializado, sacamos ese versículo de contexto, podemos aplicarlo a cualquier cosa. Ahora, en lo que dice, está hablando de esa profecía que sucedió, primero, nuevamente, en la época de los Macabeos, 167 años antes de Cristo, por medio de el emperador, ¿cómo era que se llamaba? Antíoco Epífanes, el loco. Bien, ese fue uno. Luego, esto que fue por el emperador Tito. Un detalle importante, bastante interesante que leí hace poco, es que cuando Tito tomó la ciudad, en realidad él esperaba que se rindieran y no se quisieron rendir, y los últimos que quedaban, algunos judíos que quedaban, que se armaron, terminaron apuñalándose el uno al otro para no entregarse. Ese acto, que parece, si lo pintas mal, va a parecer heroico, que prefirieron la muerte antes que entregarse, en realidad fue un acto de soberbia, porque el emperador Tito simplemente quería subyugarlos, pero no los iba a matar. De hecho, el emperador Tito no quería destruir el templo, pero cuando entró se enojó tanto viendo el desastre que hicieron, porque había encima dentro de la ciudad, había guerras internas, por eso también duró poco el sitio, porque se mataban entre ellos, era un desastre. Se enojó tanto por la soberbia de los judíos, de no querer entregarse, que terminó destruyendo el templo puramente por bronca. Una cosa de loco, él no quería destruir el templo, pero de la bronca que le dio, mandó que destruyan todo el templo para que no quede absolutamente nada, que quedó solamente el muro de los lamentos, ¿no? Bien. Y ahora ahí terminaría el tema de la enseñanza, de la profecía. Pero falta la tercera abominación desoladora. Y esto se divide en dos partes. Una va a suceder, o sea, la final, la tercera, va a suceder durante la gran tribulación. Ese pasaje del cual habla Daniel, lo vamos a leer rápidamente. Daniel capítulo, ya les digo cómo era, 9. Daniel 9, versículo 27, es uno de los pasajes más usados que conecta con el Apocalipsis
en la cual se entiende que a la mitad de la gran tribulación, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es complejo, no lo vamos a ver en profundidad. Algún día estaría buenísimo que veamos el tema de Daniel y Apocalipsis, pero es un tema bastante complicado y hay temas bastante más urgentes para la iglesia, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, eso es lo que pasó en la primera, con el cerro, en la segunda, con el emperador Tito entrando a la ciudad, y la tercera que va a suceder de acuerdo a lo que entendemos. Siempre tenemos que entender esto. Como estudioso de la palabra de Dios, en el tema de Apocalipsis, del fin de los tiempos, no podemos decir, esto va a pasar así, en este orden. No, porque el mismo apóstol Pablo decía, he aquí os digo un misterio. El tema del Apocalipsis es un tema complicado, hay que estudiarlo a la luz de los hechos históricos que van pasando. Fíjense que los primeros cristianos lo interpretaban de una manera que iba a pasar, ¿sí? Y nosotros ya con la evidencia histórica que tenemos otra forma de interpretarlo. Lo cierto es que el Señor nos puede sorprender y al final puede que resulte de una forma totalmente distinta como esperábamos. Pero de acuerdo a la luz de la palabra de Dios y a lo que entendemos, nuevamente va a pasar esto de la abominación desoladora. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Qué señales tenemos del fin de los tiempos? El Evangelio está siendo predicado por múltiples formatos hasta los confines de la tierra. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará. Todos esos datos importantes se van cumpliendo, ¿no? Dice, y serán aborrecidos, eso lo vimos en la semana pasada, y serán aborrecidos por todas las gentes. Eso está pasando hoy en día. A pesar de que no nos persiguen para matarnos, sí nos persiguen ideológicamente. Se ataca al cristianismo, se ataca a la familia todo el tiempo. Y cuando hablas de Cristo, literalmente son aborrecidos los cristianos, ¿no? No te permiten hablar de Jesús en las universidades, en las escuelas. Eso es precisamente ser aborrecido. Esas señales se están cumpliendo. Ahora, esta señal de la abominación desoladora es muy interesante, porque cuando lo analizamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, las dos veces anteriores sucedió en el templo de Dios. Ahora el templo no está más. Dice el Señor Jesús en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar santo hoy en día? El templo de Israel no. Lo que pasa es que lo van a hacer. No. Vamos de vuelta. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde está hoy? Ya el Señor no mora más en el templo físico, porque no está el templo físico. ¿A dónde mora el Espíritu de Dios? En la iglesia. En la iglesia, en nosotros. Entonces dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué estamos viendo hoy en las iglesias? ¿Qué se ve en las iglesias? ¿Qué se predica? Falsas enseñanzas. Las ofrendas que se ofrecen son ofrendas abominables delante del Señor porque son ofrendas manipuladoras, ¿sí? Se trata de manipular, el predicador manipula a la gente y al mismo tiempo la gente quiere manipular a Dios con que si yo te doy tanto, vos me vas a dar tanto. Eso es una ofrenda totalmente desagradable a Dios porque Él nos manda a dar con un corazón alegre y no esperando nada a cambio. Falsas enseñanzas, exactamente. ¿Qué más tenemos? Abominaciones hay para hacer. Hay supuestamente desfiles de modas cristianos, bandas cristianas, todo es cristiano ahora, ¿no? Todo metido, shows, eventos de cristianos, y han convertido lo que es la casa de oración, ¿qué decía el Señor? Han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Bueno, hoy si viniera el Señor en muchas iglesias diría, han convertido la casa de Dios en un boliche. Hay iglesias que predican ideología de género. Exactamente. Han convertido la casa de oración de Dios, la han convertido en un centro político. Y hay iglesias donde abren la zona. Bien, precisamente. Bueno, pero esas son iglesias satánicas. Pero me refiero dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces podríamos decir, en cierta forma, que la abominación desoladora ya estamos viendo indicios de la abominación desoladora. No es que la estemos viendo a la final, pero si lo analizamos así, la abominación desoladora pasaba en el templo de Dios. Y hoy el templo de Dios es la iglesia.
Amén. Entonces, si queremos ver una señal del final de los tiempos, tenemos que está siendo predicado el Evangelio, tenemos que estamos siendo aborrecidos y que los mismos lugares que se supone que son el templo de Dios están cometiendo abominaciones contra Dios. Abominaciones que a veces te dejan desolado. A veces lo ves y decís, no puede ser que estén predicando esto. Te deja hasta mal, verdaderamente. Saber que hay cristianos y encima les hablas y les decís, no, hermano, está confundido y no les importa. No les importa, verdaderamente les decís, pero estás manipulando a la gente, estás entendiendo mal. No les importa porque están ganando plata o porque les conviene más creerlo así. ¿Se entiende? Sí. Amén. Bueno, hasta ahí el estudio de hoy.